Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Fuego cruzado entre el gobierno y el empresariado hondureño luego de que desde la Secretaría de Finanzas publicaran una serie de recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional FMI años atrás y que la administración anterior mantuvo ocultos y en los cuales aconsejaba la eliminación progresiva de los privilegios fiscales por considerarlos inequitativos e ineficientes. Según la actual administración, el FMI recomendaba en 2016 eliminar los beneficios fiscales y, de no ser posible, reducirlos paulatinamente, sustituyéndolos por una estrategia de desarrollo social. Asimismo, para el 2017, el organismo internacional mencionaba que un régimen tributario con tantas exenciones es insostenible e incontrolable. Sin embargo, un año más tarde, en 2018, señala que a pesar de las recomendaciones emitidas, no hubo avances en la eliminación de exenciones del impuesto sobre la venta ni privilegios fiscales. En ese sentido, el comunicado señala que los informes concluyen que los privilegios fiscales deben ser eliminados progresivamente y sujetos a mayor control por ser inequitativos, ineficientes, complejos y poco suficientes, porque crean un agujero fiscal que se debe llenar con deuda. Lo anterior provocó que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada saliera al paso y mostrara su postura respecto a lo publicado por el gobierno. Aseguraron que no tiene ningún problema en que los privilegios fiscales sean revisados y eliminados. En el escrito, el COEP señala que se debe entender que los incentivos y beneficios fiscales no contemplan exoneración de la totalidad de la carga tributaria. Además, rechaza las declaraciones de que el 38% de las grandes empresas no pagan ningún tipo de impuesto al Estado. Por otra parte, en conferencia de prensa, el director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, reaccionó molesto y envió un mensaje a los que ahora dirigen el país, diciéndoles que si aún les suda lo que pasó hace 12 años, ya están en el poder, por lo que los instó a no hablar tonteras y ponerse a trabajar. Urtecho también mencionó que si alguien usó indebidamente la exención y la exoneración, que lo exhiban, pero que digan con nombres, pero que no involucren a todo el mundo. Igualmente, el gerente de política económica del COEP, Santiago Herrera, explicó que advirtieron que ellos siempre han estado en la disposición de apoyar una revisión seria y no antojadiza para garantizar los empleos del país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11 y Radiovisión Honduras. Fuertes las declaraciones del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada contra las autoridades del actual gobierno. Bastante fuertes de don Armando Urtecho. Quiero aclarar que ayer hablé con el licenciado Carlos Iván Medrano y con otros empresarios para tener presente hoy a miembros del actual Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La respuesta es que ya no van a referirse a lo que fue duro ayer Armando Urtecho contra las autoridades del gobierno, que ya no van a referirse, fueron invitados y esa fue la respuesta que obtuvimos de parte del licenciado que dirige comunicaciones en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. También hablé con algunos empresarios importantes, amigos de los principales miembros de la Junta Directiva, que dijeron que ya no iban a participar. Antes de presentar a mis invitados, fue duro lo que dijo el director ejecutivo, hasta cobardes les dijo a los del gobierno que se pongan a trabajar. Mencionó sangre del pasado también. Fue duro esto. Esto dijo Armando Urtecho. Respeten al sector privado. Son los que generan empleo. ¿Dónde viven? Si todavía les suda la sangre por lo que ocurrió hace 12 años, ya están en el poder, ya dejen de hablar tonteras y pónganse a trabajar. Mintieron. Ayer sacaron un documento. ¿De quién? Del Fondo Monetario. Pero no dijeron qué es lo que contiene el Fondo Monetario, el informe del Fondo Monetario. No lo dijeron completo. Ahí también les dice que hay que revisar y devolver los créditos fiscales.
Entonces le pedimos al gobierno que así como sale y cuestiona al sector privado, que le devuelvan los créditos fiscales, porque eso no es del Estado, no es del gobierno, es de las empresas. Que lo devuelvan, que digan en qué fecha van a hacer esa devolución. Lamentablemente el gobierno anterior fue cobarde, aunque tengan a la persona que esté en la SAR, el que estuvo en la SAR, o en el SAR, bueno, en el SAR, en el periodo pasado, y hoy está en el Banco Central, nunca quiso revisar las especies fiscales, las exoneraciones fiscales. ¿Y por qué? Porque lo utilizan de manera para dar sombrerazos contra las empresas. Si no quieren darlas, que las quiten. Si eso lo otorgan a través o de la administración o a través del Congreso Nacional. Pero que no insulten al sector privado, así no van a traer inversiones, no vamos a generar empleo productivo. Por Dios, seamos claros. Son desatinadas las expresiones de algunos funcionarios del gobierno, porque lejos de atraer las inversiones y que las empresas vengan o los empresarios nacionales quieran seguir invirtiendo, más bien pareciera que quieren alejarlas. Nos parece impertinente lo que se dijo el día de ayer. No se dijo toda la verdad. Han mentido y por eso confunden los conceptos jurídicos fiscales. Porque no estudian, porque no analizan. Pueden tener 50 años de ejercicio profesional y parece que no estudiaron. Perdonen que lo diga de esta manera, pero si yo considero que hay alguien que cometió un delito, señalo el nombre de la persona que cometió el delito. Si una persona cometió un delito en el tema de los contratos de energía, que mencionen el nombre de esa empresa y el nombre de los que cometieron ese delito. Pero no pueden manchar el nombre y el honor de las empresas y de los empresarios que han invertido en el país. Eso no se le debe admitir a ningún funcionario. Nosotros como sector privado jamás hemos tirado una raya diciendo que todos los funcionarios son corruptos, porque no lo podemos hacer, no debemos hacerlo. Jamás decimos que todos los políticos son corruptos, jamás lo vamos a hacer, jamás lo hemos hecho. Bueno, fuertes las declaraciones. También se refirió a la señora que era directora de la SAR, doña Miriam Guzmán, que está refugiada, escondida o trabajando en el Banco Central de Honduras. Pero fue una declaración bastante fuerte del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tienen que decir las autoridades del gobierno? Saludo al exministro de Finanzas, el presidente del Banco Central de Honduras, ex embajador de Honduras en Washington, hoy vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino. Doctor. Buen día, Raúl. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana, al igual que con el ministro de Desarrollo Económico, nuestro querido amigo Pedro Barquero. Está el ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Don Pedro, es su primera aparición en la administración pública del país. Es secretario de Estado del Desarrollo Económico. Pedro, bienvenido. Gracias, Raúl, un gusto saludarte. Doctor, siempre es un gusto, mi aprecio y mi admiración siempre. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Kevin Rodríguez, está con nosotros en San Pedro Sula. Kevin, buenos días. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Tenía algún tiempo. Un saludo también al doctor Hugo Noé Pino, que siempre es un honor compartir con él. Un saludo también al ministro Barquero y a todo el pueblo hondureño. Bien, gracias, bienvenido. Un momento se va a incorporar la expresidenta del Consejo Hondureño de Empresa Privada y ministra de Economía en el tiempo de don Ricardo Maduro Lloes, la doctora Juliet Handal. Doctor Pino, reacción ante esta fuerte declaración del director ejecutivo del COE, directo en contra de ustedes, las autoridades del gobierno de la República. A mí me gustaría, Raúl, en primer lugar, poner en contexto el tema de fondo
que trató la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, y que fue, digamos, la razón por la cual se da este tipo de reacciones. Y esto es el nivel de exoneraciones fiscales que existe en nuestro país. Y en este caso yo quisiera recordar que en los últimos 12 años, Raúl, el país ha tenido 3 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En los 3 acuerdos se señaló la necesidad de reducir las exoneraciones, dado que Honduras es el país que tiene un nivel más alto, yo diría en el hemisferio occidental, casi 7% del Producto Interno Bruto, que representa una renuncia de parte del gobierno de alrededor de 45.000 millones en impuestos que nos reciben. No solamente el Fondo Monetario Internacional ha hablado sobre la necesidad de la racionalización de las exoneraciones y exenciones fiscales, sino que también lo hizo en su momento el FOSDE en nuestro país, lo hizo CESPAD, lo ha hecho el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, al cual yo pertenecí por espacio de 7 años. Así que eso no es ninguna noticia. Lo que hizo la ministra de Finanzas fue poner en contexto una situación que realmente se requiere mejorar. Y en este caso yo estoy seguro, por lo que hemos platicado con el equipo económico de la presidenta Xiomara Castro, que en esta oportunidad realmente hay una voluntad política que no existió durante los 12 años de realmente dirigirse a este problema. Y quiero agregar algunos elementos adicionales, Raúl. Las exoneraciones fiscales se dan con un objetivo de política económica definido. Por ejemplo, crear empleos, crear divisa para el país, promover exportaciones, etcétera. No obstante, en nuestro país, a través de influencias políticas, de grupos económicos, obviamente esto se fue distorsionando en el tiempo y en las magnitudes de las exoneraciones. Por ejemplo, un elemento importante es, en primer lugar, saber que estas exoneraciones tienen un número finito de años. Yo recuerdo que al comienzo muchas de estas exoneraciones se dijeron que iban a durar 10 años, luego se extendieron otros 10 años, y hay otras que se han puesto casi al infinito. Eso realmente no puede ser, no tiene una racionalidad en la política económica. Y en segundo lugar, hay otros elementos que las autoridades económicas están sopesando. El caso específico de la relación costo-beneficio. No es una cuestión únicamente de crear empleos, sino que cuántos empleos se crean y cuál es la relación con respecto a la renuncia que tiene el gobierno de los impuestos. Hay que recordar que la estructura tributaria de nuestro país es altamente injusta. Eso todo el mundo lo sabe. El 65% en promedio en los últimos 20 años, entre el 60 y el 65% son impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los que paga el consumidor final, el impuesto sobre venta, el impuesto a las importaciones, el impuesto a los derivados del petróleo. Entonces, hay que reconocer que nosotros tenemos una estructura tributaria injusta que es necesario rectificar, y eso es lo que realmente es lo que está en juego actualmente. Y yo quiero utilizar, tal vez no con el lenguaje común hondureño, yo le diría a don Armando Urtecho, que es un buen amigo, un buen abogado, que además de extralimitarse, da la impresión que, como se dice en el lenguaje popular, macho que respinga chimadura tiene.
en este sentido de que él está hablando por un grupo de empresarios que se han beneficiado ampliamente de estas exoneraciones. Y otra expresión que utilizaría también en el lenguaje popular es de que yo creo que a muchos sectores del país no les ha caído el 20 de que este es un gobierno diferente. Este gobierno está hablando en serio de buscar políticas que tiendan a la equidad. Y eso no es desincentivar a la inversión, eso no es estar en contra de la empresa privada, eso es estar en contra de aquellos sectores de la empresa privada que utilizando su poder, su influencia política, se han agendado una serie de privilegios que en detrimento del bienestar de la población. Entonces estamos hablando de una situación. La ministra de Finanzas en ningún momento mencionó a ninguna empresa. Ella dijo, hay empresas, porque lo hay, los datos que ellos están dando son reales. La evasión fiscal del impuesto sobre la renta en Honduras es alta. Y tengan la seguridad de que las nuevas autoridades del SAR van a buscar reducir sustancialmente esa evasión fiscal. Así que no confundamos términos, aquí no hay ninguna actitud en contra de la empresa privada, pero sí hay una voluntad política de combatir privilegios establecidos en base a poder económico en las decisiones de política económica del gobierno. Y termino con esto, Raúl. Amigo Armando Urtecho, sí realmente vamos a seguir hablando del golpe de Estado. Vamos a seguir hablando del golpe de Estado porque el golpe de Estado le hizo un enorme daño a este país que no se va a poder restablecer, que en primer lugar creó una narcodictadura en Honduras, dio el origen para crear esa narcodictadura, y en segundo lugar tuvo unos efectos económicos devastadores en el país, como lo muestran las cifras recientes de inversión extranjera. Así que eso constituyó no solamente sudor, constituyó lágrimas, sangre de gente que fue asesinada en el marco del golpe de Estado, posterior al golpe de Estado, posterior al fraude electoral del 2017, en donde muchos empresarios y mucha parte del sector privado representado en el COEP se quedó completamente callada de todas esas arbitrariedades que hoy está sufriendo el pueblo hondureño. Sí, antes de darle la palabra a el ministro Pedro Barquero y también al director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, búscame una foto de Don Mel Zelaya, que es coordinador del LIBRE y asesor presidencial. Esto es una revista de Xiomara Presidente, así construimos la victoria. Pero aquí atrás, esta revista cierra con un mensaje de Mel Zelaya. Enfócalo, por favor. Este mensaje dice lo siguiente: la conspiración transnacional que culminó con el rompimiento del orden constitucional, como don Hugo Noé Pino le aclara a don Armando Urtecho que van a seguir hablando del golpe de Estado. Esto lo cierra con Mel Zelaya, que dice: la conspiración transnacional que culminó con el rompimiento del orden constitucional y mi derrocamiento es el mayor acto de corrupción, asociación ilícita y organizada, ejecutada por los políticos, militares, diplomáticos, empresarios, dice Mel Zelaya, y hace poco se refirió a eso también en la Casa Presidencial, empresarios, religiosos y organismos de inteligencia con la finalidad de asegurar sus negocios con cesiones de capital privado. Interrumpieron el proceso de integración de América Latina, destruyeron la consulta popular de la cuarta urna, instauraron una dictadura que secuestró el Estado sin importar sacrificar, perseguir, asesinar a miles de personas y familias. Poneme ahí la firma de Mel Zelaya. Aquí está, ¿eh? Eddie, ahí está firmado por Mel Zelaya. Eso piensa don Mel Zelaya y lo ha venido diciendo, y lo dijo en la presidencial
cuando estuvo con los tulipanes y las hernias hace poco, directamente. Don Pedro, ¿qué piensa de este ataque fuerte que les ha hecho el director ejecutivo, el COEP? Porque el director ejecutivo del COEP, ese fue el vocero, pero entiendo que para salir él, las autoridades del COEP autorizaron todo lo que don Armando Urtecho ha dicho. Gracias, Raúl. Mira, hay varios temas ahí sobre las cosas que hace mención. Primero, nosotros como gobierno no tenemos ninguna intención de atacar o afectar negativamente a la empresa privada, a la libre empresa, a la inversión. Todo lo contrario, nosotros queremos que venga más inversión nacional y extranjera y que nos ayude a generar empleo y reducir la pobreza, que es el principal reto que tenemos como país. Considero que es innecesario reaccionar de esa manera porque en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para adecentar el país, para corregir los errores y para poner orden que no ha habido, sobre todo en esta última década. Específicamente con el tema de las exoneraciones, han habido abusos de todo tipo, Raúl. Doctor, ahora que estamos viendo ya los documentos, estando dentro del gobierno, nos damos cuenta de muchas cosas que uno no sabe, que uno no se da cuenta cuando está fuera del gobierno. Y estos abusos van en perjuicio del pueblo hondureño, o sea, son cosas que no deben de pasar y que nosotros no vamos a permitir que sigan pasando. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahorita? Estamos teniendo un cambio fuerte que ya ellos ya saben y sienten que se vienen, y obviamente con estos cambios siempre hay personas afectadas, que lamentablemente van a ser afectadas no por haber estado haciendo las cosas bien, sino por haber estado haciendo las cosas mal. Y ahora llegó el momento de corregir todo eso, de evitar que sigan portándose mal estas personas, y también van a haber consecuencias para algunos, porque no pueden seguir permitiéndose la impunidad en el país desde ningún tipo. El mismo régimen SOLIT establece un procedimiento por el cual se pueden perder los beneficios en caso de que tú abuses del régimen, y eso pues simple y sencillamente va a llevar a la práctica. Ya tenemos instrucciones de verificar todo el cumplimiento o incumplimiento y aplicar la ley al 100% para poder entonces garantizar la seguridad jurídica que tanto reclamamos todos los hondureños y que tanto reclama también la empresa privada. Los regímenes de exoneraciones son útiles, son buenos, ayudan a desarrollar el país, pero no cuando no cumplen con los requisitos de las mejores prácticas internacionales, y hay dos requisitos fundamentales. Primero es que tienen que ser temporales, o sea, tienen que tener un principio y un fin, no pueden ser eternos. Y segundo, tienen que ser también graduales, en el sentido de que lo ideal y la mejor práctica internacional es que sean decrecientes. Si te empiezan dando un 100% de exoneración de un impuesto, vas progresivamente bajando hasta que cuando ya termina la temporalidad, pues se elimina por completo ese beneficio. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es Costa Rica. Costa Rica tiene dos regímenes, uno que le llaman dentro de Gama, que es el gran área metropolitana, que te dan un 100% de exención por 8 años. Y un, si querés, sí, te mandé el archivo. Por favor, ponémelo ahí, lo que te envié, Eddie. Ajá. Y tal vez si ponemos la parte de la derecha, donde está lo de Costa Rica, y luego de 9 a 12 años te dan una exención del 50%. Y fuera de Gama te dan los primeros 12 años una exención del 100% y de 13 a 18 años una exención del 50%. Entonces, ¿qué es lo que tenés aquí? Y esta es una magnífica muestra de una estructuración bien elaborada. Tenés, primero te lo reparte por región y te separa lo que es el gran área metropolitana del resto del país, que es, por decirlo así, el área más rural, por llamarlo de alguna manera. Y si te fijas, la exención está dirigida a dar un mejor beneficio fuera del gran área metropolitana porque necesitan generar más empleo ahí. Entonces tiene un direccionamiento geográfico. Aparte de eso, tiene una temporalidad, 12 años en Gama, 18 años fuera de Gama, y progresivamente va para abajo, 100%, 50%. Entonces, ese tipo de estructuraciones son las mejores prácticas internacionales, porque el objetivo es ayudar a que el inversionista pueda llegar, se instale, fortalezca su operación, crezca, alcance cierto volumen y que después ya pueda entonces participar en lo que es el bien común a través del pago de sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido en Honduras? En Honduras hemos tenido un montón de décadas en donde continuamente se ha estado dando estas exoneraciones sin disminuirlas y sin tener un fin. Eso ya no va a seguir sucediendo, va a tener un fin y va a ser progresivo. ¿Cómo qué? Como lo que hicimos hace poco con la ley de los MIPES, de los micros y pequeños empresarios.
¿Qué es lo que se le dio a los micros y pequeños empresarios? Una exoneración del 100% durante 3 años y luego un 50% durante los siguientes 2 años. Entonces ahí cumplimos con la temporalidad y cumplimos con la progresión en disminución con los beneficios para poder adaptarnos a lo que son las mejores prácticas internacionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo como gobierno? Simple y sencillamente siendo transparentes con el pueblo hondureño y con el mismo empresariado nacional. Sacamos a la luz pública informes que no habían sacado a la luz pública, son alrededor de unas 160 páginas entre los 3 informes, ahí están a la disposición de cualquier persona que los quiera bajar de la página web y que los quiera leer, y hay un montón de detalles de cosas que nosotros obviamente progresivamente vamos a ir implementando para asegurarnos de corregir estas distorsiones que algunas de ellas le causan un perjuicio al país y otras no le causan ningún beneficio, son neutrales, pero si no causan ningún beneficio tampoco tienen sentido de ser. No vamos a satanizar, Raúl, tampoco las exoneraciones ni las exenciones porque las vamos a seguir utilizando, pero las vamos a hacer bien diseñadas y bien dirigidas. ¿Y dirigidas a qué? A la generación de empleo. Exoneraciones y exenciones que no tengan sentido desde el punto de vista social de generación de empleo, de reducción de pobreza, no van a continuar existiendo. Y vamos a diseñar nuevas exoneraciones y exenciones que nos ayuden con el objetivo de disminuir la pobreza a través de la generación de empleo en el país. Sí, voy ahora con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y luego con la doctora Yulet Handal. Kevin Rodríguez. Kevin, sus comentarios iniciales. Paz, don Raúl. Bueno, empezar como Cámara de Comercio e Industria de Cortés en felicitar al Servicio de Administración de Rentas, al ministro Marlon Ochoa, por publicar y poner a disposición del pueblo hondureño estos informes, que debería de ser una práctica común, debería de ser una práctica constante, que este tipo de asistencias técnicas que se pagan con los impuestos nuestros, que se pagan con los impuestos de las empresas, de los ciudadanos, tienen que ser siempre de acceso a todos, tiene que mantenerse esa transparencia. Y yo voy a tomar el tuit que establecía la misma SAR, ¿verdad? El por qué se está publicando estos informes, y ellos hablaban de generar un debate que sea informado, un debate que sea técnico, que se hagan los análisis correspondientes a la manera en la que se han estado manejando las exoneraciones en el país. Y por otro lado también, con esto, al menos en ese sentido, creo que es una buena práctica y nos va a dar la oportunidad, tanto al sector privado como al sector público, de poder tener estas conversaciones, y tienen que ser técnicas, tienen que ser fundamentadas en la teoría. Y aquí voy a empezar un poco en el origen, ¿verdad? Al menos cuando uno está en la universidad. En la teoría económica le comentan que hay diferentes objetivos que se tienen por cada uno de estos regímenes fiscales, ¿verdad? Le voy a dar ejemplos específicos. En la historia, cuando han habido países, por ejemplo en Europa, que han tomado la decisión de ser competitivos en ciertos rubros, ya sea el área química, etcétera, uno puede ver la historia en Alemania o la misma Unión Soviética, decidían o analizaban ciertos rubros. Y voy a utilizar un caso puntual en Honduras, que es el cacao, ¿verdad? Se analiza como Estado que hay una ventaja competitiva que se puede aprovechar en el rubro del cacao, pero se analiza que, bueno, en este caso, los costos no le permiten a los productores nacionales ser competitivos a nivel internacional, porque hay un cierto tiempo, una curva de aprendizaje que se tiene que tener para llegar a una economía de escala. Economía de escala es decir, que se puede producir en la cantidad ideal, que el precio sea lo suficientemente bajo para poder ser exportado y competir a nivel internacional. Ese es un ejemplo de un objetivo que se podría tener en cuanto a una exoneración fiscal. También, si como país estamos decidiendo que se va a impulsar la producción agrícola nacional, también se pueden tomar decisiones muy específicas. También hay otros objetivos, que es poder atraer inversión para la generación de empleo. Como decía el doctor Noé Pino, también pueden haber regímenes fiscales que están con la orientación de reducir o incrementar, la generación de divisas a nivel nacional, ¿verdad? Todo eso está muy relacionado, pero cada uno de estos objetivos es diferente. También ahora, cuando uno analiza esa teoría, al menos siempre se hace en una simulación, por así decirlo, una burbuja en la cual no existe esa competencia a nivel internacional, sino que se habla en el caso nacional y después se analiza cómo están los demás países de la región centroamericana, ¿verdad? Aquí es donde creo que es importante analizar cada uno de esos regímenes fiscales de la manera especializada o con la óptica del objetivo que se planteó al inicio. También mencionar aquí que como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés
siempre ha sido la postura de que se revisen estas exoneraciones. Creo que también ayer lo dijo el COEP, ¿verdad? Como sector privado no hay ninguna oposición a que se revisen, más bien lo correcto es que se haga. Lo mencionaba también el ministro Barquero, cada uno de los regímenes especiales tiene sus cláusulas o tiene sus elementos que establecen cómo se pueden obtener y cómo también se pueden perder. Y hay una gran cantidad de regímenes fiscales en el país que tienen esos diferentes objetivos, esas diferentes metas, y por eso creo que es bienvenida la opción, ¿verdad?, a que se pueda hacer una socialización. Invitaría también, como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, a que se puedan acercar, así como se hizo para la ley de energía. Las puertas siempre están abiertas para poderlo hacer con los diferentes rubros, ¿verdad?, para poder exponer también las preocupaciones que puedan existir, también exponer, digamos, qué áreas se pueden mejorar, porque como ya lo dice el doctor Pino, como ya lo dice el ministro Barquero, hay objetivos que se tienen que lograr, ¿verdad? Hay que medir estas exoneraciones, cada una de ellas, analizando si se logró llegar a esa meta, cómo se puede mejorar, cómo se puede afinar, pero creo que sí es importante tener esa apertura con cada uno de los rubros, ¿verdad?, del sector privado, que son los que han tenido estos beneficios, porque hay que aclarar otras cosas también. Si en estas investigaciones que hacen las autoridades, ¿verdad?, se identifica que hay empresas que no han estado utilizando los incentivos fiscales de la manera correcta, y le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene un incentivo para importar equipo agrícola para poder abaratar los costos de la producción nacional, pero resulta que una empresa hipotética está importando, por ejemplo, BMW, Mercedes, sin impuestos, claro, ahí hay un delito que se está cometiendo, y lo correcto es que la autoridad pueda no solamente quitarle esa exoneración, sino que también aplicar lo que contempla la ley, ¿verdad?, en cuanto a estar generando esa defraudación fiscal en el país. Sí es importante, y le reitero, que esto se pueda hacer como lo ha establecido la misma SAT, para poder generar un debate técnico, un debate que sea estableciendo, ¿verdad?, esos criterios, esos indicadores de qué es lo que se quiere lograr, cómo se puede mejorar y ver de aquí al futuro. Creo que esto nos tiene que dar esa pauta, cómo podemos mejorar para que al futuro estos mecanismos, ¿verdad?, de atracción de inversiones tengan esos beneficios, como decía el ministro Barquero, porque lastimosamente en el pasar de los últimos años los niveles de pobreza han incrementado, lastimosamente la percepción de la institucionalidad, del Estado de Derecho del país se ha ido debilitando de una manera fuerte, y incluso cuando uno analiza los gráficos de la inversión directa extranjera en Honduras, que en promedio ha sido $1.000 millones, y la mayoría de esas inversiones son reinversión, no es inversión nueva, y después analiza o contrasta, digamos, los indicadores del Estado de Derecho de Honduras, hay una relación muy cercana. A medida que ha ido cayendo esa credibilidad de nuestro país, también se han visto disminuidas las inversiones directas extranjeras, y aquí tomo un ejemplo. Tal vez estamos hablando de un tema fiscal, pero no está divorciado del tema de la institucionalidad. Cuando vemos el caso de Costa Rica, está dentro de los mejores 30 países con índices de Estado de Derecho, al igual que otros países de Centroamérica que han tenido una mejor captación de inversiones. Pero esto no se puede ver de manera separada a todos esos otros elementos que le estoy mencionando, ¿verdad?, como el combate a la corrupción, que son aspectos que la Cámara de Comercio siempre ha apoyado, siempre ha promovido. Tenemos que combatir más la corrupción, pero la impunidad también, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay que mantener, como dice el doctor Pino, esta conversación y estas discusiones de una manera cordial, ¿verdad? Como sector privado siempre hemos tenido las puertas abiertas, no solo para este tema, sino para todos los demás, y aprovechar su espacio también, Raúl, para invitar a las autoridades del Congreso Nacional a poder socializar, digamos, este proyecto de ley de eficiencia energética, que lo que se está buscando, y voy a tomar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Se está buscando cambiar equipo que sea ineficiente por equipo nuevo, para que la población hondureña pueda tener un ahorro en su consumo de energía eléctrica, pero hay que tomar en cuenta también que estos equipos son caros, ¿verdad? Nosotros como sector privado también hemos propuesto que se genere algún tipo de incentivo para que las personas voluntariamente puedan ir y cambiar su equipo, su refrigeradora, su aire acondicionado por uno más moderno, y eso tiene impactos positivos no solo para el bolsillo de la población hondureña, sino también a nivel de sistema. Pero nosotros logramos reducir la demanda máxima del sistema eléctrico, podemos también reducir los costos que se pueden generar, y si orientamos de una manera bastante eficiente estas políticas de eficiencia energética, de generación renovable y distribuida, podemos lograr también reducir esas necesidades de licitaciones tan fuertes que se pueden dar en el futuro. Sí, antes de pasar a la doctora Juliet Handal,
Fíjate que por mientras, Raúl, solo hay una cuestión importante y para que lo sepa el pueblo hondureño y lo sepa el empresariado nacional también. Hay 4 cosas que ya definió la presidenta y son importantes. Lo primero es que los regímenes que son legales y que no violan la Constitución, y me refiero al SOL y al RIT y a otros, y para ser claro, esto no incluye las sedes, porque las sedes fueron inconstitucionales desde que nacieron y nunca debieron haber existido, pero los demás regímenes que sí cumplen con los requisitos de la Constitución y de nuestro estamento legal, las personas que vinieron a nuestro país o los nacionales que invirtieron bajo esas reglas del juego no se les van a cambiar porque se tiene que respetar la seguridad jurídica de un régimen que estaba vigente, que era constitucional en el momento en que se dieron las inversiones. Eso no se va a afectar. Pero de aquí en adelante sí van a cambiar las reglas del juego. Y ahí es donde viene entonces lo de el límite de tiempo, que va a ser temporal, no va a ser permanente. También se va a hacer una investigación de lo que ya existe y ya está vigente para ver a dónde se ha violado el mismo régimen, porque todos estos regímenes tienen reglas, y a donde se ha violado pues se van a aplicar las sanciones que llegan inclusive hasta la eliminación del derecho de seguir gozando de los beneficios del régimen. Y lo otro es que cuando ya se termine de diseñar los nuevos mecanismos, se va a hacer una socialización, que es una característica de este gobierno, como por ejemplo cuando pasamos la ley de energía, se hizo una socialización desde el Poder Ejecutivo y se hizo otra socialización desde el Congreso, porque ahí también se reunieron con diferentes actores de la sociedad hondureña para socializar esa ley. Lo mismo va a pasar con esta. Entonces no hay necesidad de estar nervioso, a menos que seas una de las personas que abusó de los regímenes en base a lo que estaba establecido en la ley. Don Emanuel Sánchez me dice: buenos días, soy un fiel televidente de su programa, pero hoy siento que está siendo usado como plataforma de defensa del gobierno ante lo que sucedió ayer con la empresa privada, debió llevar a alguien del COEP o a alguien que haya generado empleo. Bien, pues yo invité a los del COEP. Hasta un amigo mío, empresario, lo puse a hablar con las máximas autoridades del COEP y dijeron que no, que ya no iban a hablar de todo lo que dijo Armando Urtecho, que les dijo que no trabajan, que ya se pongan a trabajar, que se olviden de los 12 años, que ya se olviden de eso, que si les corría sangre que se olvidaran de eso, y todo lo que ya presentamos. Así que no es culpa mía, es una decisión de las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que no quisieron participar. Pero alguien que es empresaria, es exministra de Economía, es una persona respetada, está con nosotros. Doña Yulia Handal. Doña Yulia, ¿cómo analiza esto que ha ocurrido, estas declaraciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada a través de su director ejecutivo y la respuesta que están dando aquí los ministros Pedro Barquero y el vicepresidente del Congreso, don Hugo Noé Pino? Un gusto tenerla. Buenos días, doctora. Muy buenos días, licenciado Valladares. Me hubiese gustado estar ahí acompañando a sus invitados. Un saludo al doctor Hugo Noé Pino, al doctor, al Pedrito Barquero, y un saludo también al señor Kevin, que está en Zoom, al igual que yo, desde San Pedro. Quiero decirles que el tema de las exoneraciones se viene dando comentarios y estudios desde hace mucho tiempo. Recuerdo en el gobierno del presidente Lobo, él asignó al señor Ramiro Lobo, si no me equivoco, para elaborar un estudio, el cual se hizo y pues nunca se implementaron los resultados, se implementaron acciones en base a esos resultados. Recuerdo también al ex director de la DEI, el licenciado Sarmiento, que eso hizo bastante bulla, todo el estudio que hizo sobre las exoneraciones, y en fin, hay un montón de estudios que lamentablemente pues no se han tomado en cuenta, pero yo sí creo que es legítimo que se revisen estas exoneraciones. Es legítimo porque hay una responsabilidad de los gobiernos de turno de utilizar y de, mejor dicho, estimular los mejores ingresos para que puedan entonces, desarrollar proyectos, sobre todo cuando tenemos una deuda social enorme. Los incentivos, estas exoneraciones, como ya lo sabe todo el mundo, se han hecho en base
a incentivos para atraer inversiones. Pero esto no quiere decir que sea un cheque en blanco para que sean a perpetuidad y que no se revisen. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, la estamos escuchando. Sí. Sí, y que no sean a perpetuidad, porque entonces se vuelven privilegios y se vuelven inequitativos en relación a la gran cantidad de empresas pequeñas, micro, medianas, que hacen tremendos esfuerzos. Vale decir que la empresa privada no abarca solo a los grandes, abarca a los micro, a los pequeños, a los medianos, y entonces prácticamente son los que pagan impuestos y están subsidiando estos privilegios. No estoy en desacuerdo en que hayan incentivos, pero lo que se ha hecho en Honduras con los informes y el interés del Fondo Monetario de que se revisen esas exoneraciones desde el año 2016 y luego también que siga insistiendo en eso, creo que es legítimo, es apropiado. Yo creo que en general hay una aceptación a eso. La misma Cámara de Comercio e Industrias de Cortés lo decía ayer su presidente, ahora lo está diciendo el señor Rodríguez, y yo sé que ellos han insistido desde hace años, y eso no es estar en contra de la empresa privada, eso es estar en contra de la inequidad, porque mire, una empresa que se le dieron incentivos, y esto es válido, para que salga adelante, empresas que vienen a invertir de afuera y dicen, bueno, estos son mis estudios financieros, yo necesito que se me den incentivos fiscales por tanto tiempo. Ellos mismos establecen a veces, pero no a perpetuidad. Yo creo que la culpa la hemos tenido los gobiernos de turno de no revisar esas exoneraciones, de ver que aún con la necesidad de ingresos que tienen, las siguen dando. Además, no es correcto que si se le da a una empresa que ya está constituida, que está solidificada, que ya funciona por sí misma por determinados años, no es, y que ya vende, como dicen, más de 1.000 millones de lempiras o 500 millones de lempiras al año. O sea, no hay razón para que se les siga exonerando. Yo creo que es la parte moral, de sensibilidad también, de decir las mismas empresas, miren, yo ya tuve, ya me encaminaron, ya estoy adelante, estoy consolidado, entonces ya no necesito. Y importante que si se van a revisar esas exoneraciones, que se habla de 40.000 millones de lempiras, eso que sirva para cubrir esa deuda social que hay. Hay una pobreza que ha aumentado y pobreza extrema, hay una alta desocupación creciente cada día, hay desesperanza que hace que la gente emigre. Entonces todo eso se podría invertir en la parte social, en salud, en educación. No es posible que hayan niños en escuelas que tengan en los lugares remotos de aquí, como en Opalaca, y de eso soy testigo, que tengan que caminar 3 horas para llegar a la escuela más cercana. Estaba escuchando ayer UNICEF donando mochilas, y bueno, gracias a Dios que estas organizaciones internacionales ayudan, pero es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad también revisar esto para ver cómo se hacen más efectivos los ingresos y que sean utilizados en forma transparente. Así es que yo creo que de esto no vale la pena una polémica. Yo creo que al final el mismo COEP reconoce que es importante revisar las exoneraciones y yo creo que es válido que el gobierno esté haciendo esto. Yo creo que es necesario, es urgente, unido a todas las otras incentivos que se están buscando, incluso para los micro, pequeños empresarios, con lo que anunció Banprovi de reducir los intereses para que puedan invertir, porque es bien importante reactivar la economía, sobre todo de las empresas más pequeñas, de los que se sienten que no tienen los activos para poder invertir, aún con todo el emprendimiento y el deseo que tienen de hacerlo, porque no ven oportunidades. Entonces es importante dárselas porque son los mayores generadores de empleo. Y yo no le digo que las grandes empresas no sean importantes, claro que sí,
Pero lo que tenemos que hacer es tener reglas claras al respecto. Me alegro escuchar que van a hacer a revisar un anteproyecto de ley de exoneraciones, como lo decía el doctor Hugo Noé Pino ayer, pude verlo en los medios, y es importante tener reglas claras. El gran problema es que aquí, además de no tener reglas claras para cada quien, a uno y al otro lado, a veces dejamos pasar el tiempo y no revisamos, pero es importante y es una obligación de los gobiernos de turno estar viendo de dónde pueden conseguir más ingresos, cómo pueden corregir esto o lo otro que han sido errores del pasado. Entonces yo creo que nadie se debería de molestar por eso. Y también, Raúl, la idea, o sea, no es pelear con nadie, pero vamos a poner orden, brinque quien brinque. O sea, este país necesita orden en un montón de aspectos y como gobierno lo tenemos que hacer. Pues, o sea, la presidenta es clara. ¿Lo van a hacer o no? Lo vamos a hacer. Un discurso? Lo tenemos que hacer, Raúl, es que no hay opción. Ayer, ¿quiénes son los más perjudicados al nivel? Sí, porque siempre se ha dicho en otros gobiernos que se va a hacer y nunca hacen. Sí, por eso pregunto. Sí. ¿Quiénes son los más perjudicados? Es importante que esta vez lo hagan. Yo creo que es una necesidad y una urgencia. Es una urgencia. O se hace o se hace, porque además es justo. No pueden las empresas pequeñas estar subsidiando las grandes empresas cuando muchas empresas en el país, se los digo, viven una competencia desleal y no tienen esos incentivos que se vuelven privilegios. Eso lo escuchamos continuamente en tantas empresas que no tienen los incentivos. Hemos escuchado empresas del servicio de servicios alimenticios, pues, que dicen yo quisiera tener incentivos como se les dan a los otros, y entonces se vuelve una competencia desleal. Yo creo que es importante y de ponernos de acuerdo todos. El país necesita que todos conversemos, que todos estemos de acuerdo en lo que se hace, y hay que buscar estrategias de hacerlo de la mejor manera para que nadie se sienta afectado y que entiendan y que todos caminemos en una sola línea. Mira, y eso que dice doña Yulette es importante. Por eso precisamente una de las primeras leyes que pasamos fue el apoyo a los micros y a los pequeños, para poder tratar de equilibrar un poco la cancha y de que los beneficios no sean solo para las grandes empresas, sino que también para las pequeñas. Y ahí hay una de las distorsiones también. ¿Por qué? Porque el régimen Soli tiene ahora, cosa que no tenía antes había un límite de un 5% para ventas nacionales, ahora eso se amplió considerablemente, en el 2020 hicieron esa ampliación, y eso lo que te provoca es competencia desleal, porque entonces tenés una empresa que tiene régimen Soli que no paga impuestos y puede nacionalizar productos para vender, entonces eso le permite competir a mejores precios que el que sí paga impuestos. Entonces esas son las distorsiones que tenemos que corregir, entre otras cosas, pues, que yo no sé si al final vas a querer entrar un poquito más en detalle con algunas cosas, pero ese es un tema importante, no podemos seguir con eso. Ayer el señor Urtecho les dijo, ya le voy a dar la palabra, aunque bien solo voy a escuchar al doctor Hugo Noé Pino, les dijo que den los nombres de a quienes que no generalicen, que quienes son los más beneficiados y a quienes más les perjudican los privilegios fiscales, doctor. No, en este caso yo creo que es bastante claro de que hay regímenes en donde se establece la lista de los beneficiarios. Y hasta donde yo tengo entendido, Finanzas y el SARA han estado trabajando en una propuesta para presentar a la consideración del Congreso Nacional una propuesta de racionalizar, porque aquí lo que se está hablando es de racionalizar el sistema de exoneraciones y exenciones, a fin de que no se den estas irregularidades que se presentan, como ya se discutió ampliamente. Y creo que también es muy importante señalar lo que la doctora Handal enfatizó, y es el sentido de la equidad. Aquí no únicamente hay una situación de desventaja de las pequeñas empresas con relación a las grandes. El sector privado en nuestro país es bastante amplio. Una persona que tiene un taller mecánico es sector privado. Una persona que tiene una imprenta pequeña es sector privado, y muchas de estas empresas no gozan de ningún tipo de beneficio y crean empleo en nuestro país. Entonces esa es la búsqueda que se está
se está haciendo. Y creo que dentro de poco vamos a tener, y no es, nuevamente, no es el objetivo de satanizar a ninguna empresa, sino de generar condiciones de equidad tributaria. Y fíjense que interesante, porque la ministra de Finanzas a lo que se refirió fue al pago del impuesto sobre la renta, cuánto pagaban algunas de las empresas. Y en eso también hay bastante historia que recorrer. El caso específico, yo recuerdo mucho el caso de la exdirectora de la SAR, la abogada Miriam Guzmán, que en un programa matutino ella llegó a presentar una lista, ahí está el video en YouTube, en donde señaló el pago efectivo de diferentes sectores. Me acuerdo el sector financiero, el sector industrial, etcétera. Y cuando uno lo compara impuestos de grandes empresas en relación a lo que paga como proporción del ingreso la mayor parte de los hondureños, se daba cuenta que era una situación sumamente inequitativa. Y eso es lo que se está buscando corregir. Aprovecho, Raúl, para decirle a nuestro amigo y colega Kevin Rodríguez que no tenga ningún temor sobre la ley que él mencionó, que es la ley de racionalización y ahorro de energía en Honduras. La vamos a socializar, inclusive le prometo por anticipado que la Comisión de Energía visitará San Pedro Sula y se reunirá con la Cámara de Comercio. Lo que estamos haciendo ahora, va a haber un marco de espera porque la Secretaría de Energía nos ha pedido hacer llegar algunas observaciones a la ley. Vamos a esperar estas observaciones, incorporarlas y ya tener el proyecto que se estaría socializando. Así que con seguridad que vamos a tener la oportunidad de hacerlo. En un momento desea participar el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ya está en la línea, pero voy con don Kevin Rodríguez. Estoy hablando de don Daniel Fortín. Don Kevin, lo escuchamos. Sí, no, muchas gracias al doctor Pino por la apertura y bueno, lo esperamos aquí en San Pedro Sula nuevamente. Siempre agradecer que usted ha sido una persona muy cordial, muy abierta con nuestra institución y mi admiración personal obviamente como economista joven en el país. Solo voy a terminar con algunos aspectos, don Raúl. Voy a terminar el ejemplo del cacao solo para que la población pueda visualizar un poco de esos diferentes objetivos que tienen los regímenes fiscales, ¿verdad? En ese caso hipotético que yo le comentaba, que nosotros decimos, ok, queremos aprovechar el consumo grande que hay en Europa y Estados Unidos del cacao, el chocolate ya en barra o cualquiera de sus modalidades, pero lastimosamente a nivel nacional, pues nuestros productores no tienen esa capacidad de competir aún. La barra de chocolate la están produciendo a 80 lempiras y se tiene que bajar a un valor de unos 60 lempiras. Entonces, se hace un estudio muy bien definido para identificar cómo se puede lograr y se puede hacer un paquete fiscal para ese rubro, ¿verdad? Para que ellos puedan aprender en el pasar de los años las nuevas técnicas, herramientas, tecnologías para poder ser competitivos. Ya una vez logran ese punto de competencia, ya la exoneración deja de tener ese sentido, ¿verdad? O ese incentivo fiscal se elimina. Entonces, regresando a que la teoría, como decía el ministro Barquero, tiene diferentes objetivos, no todos son los mismos, ¿verdad? Pero el objetivo en este caso hipotético que yo le estoy dando es para que ellos puedan levantarse y puedan tener esa posibilidad de competir a nivel internacional. Ya una vez son empresas fuertes, pues pueden ellos hacerlo sin necesidad de ningún tipo de apoyo del gobierno. Ahí voy a tomar y mencionar una frase de nuestro presidente, el ingeniero Eduardo Facusé, que creo que lo tenemos que adoptar un poco más en Honduras, y es que como Cámara aspiramos a que estos pequeños puedan llegar a ser medianos, puedan llegar a ser grandes empresas. Tenemos que aspirar a que en el país tengamos una gran cantidad de grandes empresas y no vivir eternamente en esa idea de que vamos a estar exigiendo como micros, porque es una vida bastante complicada para las microempresas. La mayoría, más del 90% son familias, mamá y papá, que tienen a sus hijos apoyándoles, la abuelita. No es tampoco una cuestión de hacerlo tan romántico, porque sí, se hace un trabajo fuerte, pero es duro también, ¿verdad? Hay que apuntarle siempre a lo grande. Por otro lado, voy a mencionarle otro ejemplo, un caso de un régimen fiscal que se puede otorgar, y voy a hacer las trampitas que hacemos los economistas de asumir que en Honduras toda la generación eléctrica la maneja el Estado. No existen empresas privadas en generación de energía eléctrica.
¿Qué sucede cuando un país depende de la generación con búnker, verdad? O ya sea gas natural o cualquiera de ellos. Si usted le pone un impuesto al búnker, le puede incrementar, asumiendo que los precios del búnker están a $70, le puede incrementar el costo de kilovatio hora en un 40% por la elasticidad que tiene la electricidad, por diferentes aspectos económicos. El impacto es directo, pass-through, o sea, le pega de una manera muy fuerte al consumidor final. Entonces, por eso a nivel centroamericano y mundial, por ejemplo, si uno ve el tratado marco regional del mercado eléctrico centroamericano, puede ver que todos los países, Costa Rica, independientemente de quién sea, no le carga un impuesto al búnker porque finalmente está pegándole fuerte al consumidor final, y más en un país como Honduras, que el 70% de la población vive en pobreza, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo nada más, no estoy hablando promover o no, simplemente es por eso uno se analiza de manera separada del otro, ¿verdad? También aquí mencionar la parte de la competitividad, a nivel regional, que no lo podemos olvidar. Nosotros tuvimos en la Cámara la visita de inversionistas de Guatemala, y se lo digo, una envidia de la buena, como decimos, porque nos comentaban que están construyendo un aeropuerto, tienen un suministro para tirar al cielo de energía eléctrica, ellos pueden exportar lo que quieran, precios competitivos. Claro, ellos han invertido en carbón, ¿verdad? Que es la más económica en tema de precio, ¿verdad? También están invirtiendo fuertemente en puertos marítimos, en las carreteras. Entonces, en esa presentación yo realmente decía, tenemos que ponernos a competir con los demás países, porque Guatemala lo que está haciendo es, de una manera muy agresiva, poder, ¿verdad?, atraer toda esa inversión, y nosotros no nos podemos quedar a un lado solamente viendo, ¿verdad?, porque eternamente vamos a ir perdiendo terreno en las exportaciones. Hoy en día, por ejemplo, en energía eléctrica somos un importador neto, don Raúl. Yo creo que eso debería ser algo que nosotros le apuntemos. Estamos importando banano de Guatemala, que es algo que ha sido un producto nacional. Entonces, tenemos que también analizar la situación regional, ¿verdad? En el tema de las solis que mencionaba el ministro Barquero, por ejemplo, en Guatemala también han hecho ajustes, pero ellos lo están haciendo a nivel internacional. Por ejemplo, hablan con estas empresas que están en Asia y dicen, nosotros queremos que vengan aquí. ¿Cuáles son las condiciones para que ustedes puedan venir, ¿verdad? Entonces, creo que esta es una oportunidad muy buena, la que tiene el sector privado y el gobierno, para poder afinar de manera correcta cada uno de estos ajustes. Y quiero sí mencionar este último anuncio, aprovechar cada espacio que tengo, disculpas de ser tan repetitivo, pero cuando uno ve el caso de energía eléctrica, según los datos del mismo operador del sistema, Centro Nacional de Despacho, el departamento de Cortés consume casi el 50% de la energía eléctrica a nivel nacional, don Raúl. La mitad de la consumo a nivel de Honduras está en un solo departamento. Claro, el Valle de Sula tiene gran parte de la actividad industrial, casi el 70% del Producto Interno Bruto. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque lastimosamente, cuando uno recibe iniciativas de inversión, y lo conoce también muy bien el ministro Barquero, lastimosamente la situación de nuestro subsector eléctrico, por el pésimo manejo que se le dio al sector en los últimos años, no hay capacidad de suministrar nuevos servicios. Yo, que me mudé a San Pedro hace 3 meses, le puedo decir que todas las semanas estoy sin luz, por lo menos 10 minutos a 8 horas, 12 horas, por diferentes razones. Es una situación bastante complicada la que le heredaron al nuevo gobierno, pero si lo vemos desde el punto de vista optimista, ¿qué pasa, don Raúl, si nosotros invertimos fuertemente en mejorar la capacidad de suministro en generación en la zona norte, transmisión, porque gran parte de los problemas se dan porque las subestaciones que traen la energía al departamento de Cortés están sobrecargadas, que hemos ocasionado apagones a nivel centroamericano, y por el lado de la distribución también poder mejorar y construir nuevos circuitos, que entiendo la ENE está trabajando en eso, pero hay que darle o enfocar gran parte de esos esfuerzos al tema de la calidad del servicio en la zona norte y cuáles son los resultados que se van a tener. Y aquí me corrigen, ¿verdad?, si estoy equivocado. ¿Qué pasa cuando estas empresas empiezan a crecer, verdad? Cuando lleguen nuevas empresas, nueva inversión, centros comerciales, pequeñas industrias, que esos pequeños, los MIPYMES, yo creo que usted lo ha podido ver, don Raúl, en la cobertura que se da aquí en la zona norte, las MIPYMES, Doña Esperanza, todos los representantes de las MIPYMES constantemente están diciendo el problema de la luz no nos deja crecer. Eternamente estamos con ese dolor de cabeza porque uno no puede poner ni una venta de lácteos porque todos los días va a estar perdiendo su producto y no todo el mundo tiene la capacidad de comprar una plantita térmica. Es muy caro y más con lo costoso que está el diésel ahorita. Entonces, ¿qué sucede si enfocamos esos esfuerzos en la zona norte en invertir en el sector? Cada una de esas empresas, cada uno de esos empleos que se está generando es mayor recaudación para el Estado. O sea, lo que estoy proponiendo aquí, ¿verdad?, como una tesis, es que se puede mejorar la recaudación fiscal del país
como decía doña Juliet Handal, poder atender esa deuda social que se tiene a través de la generación de empleo, a través de las inversiones, como decía el ministro Barquero, porque cada persona que tiene un trabajo, Raúl, gasta en impuestos sobre la venta cuando va al súper. Si tiene un salario arriba de 20,000 lempiras, va a aportar al impuesto sobre la renta. Las empresas que se están instalando aquí en la zona norte van a pagar impuestos municipales, ¿verdad? Sus respectivas alcaldías van a pagar de impuestos a nivel de Estado, dependiendo en el régimen fiscal que se encuentren, pero a medida que se vaya haciendo ese crecimiento económico, se puede mejorar la recaudación fiscal tributaria que tiene el país y poder atender todas esas necesidades que se tienen. Entonces creo que hay que ser también, en este momento, aprovechar esta oportunidad para ser creativos. ¿Cómo hacemos crecer al país, verdad? Yo no, le reitero, la Cámara da por bienvenida este informe, esta transparencia y que se hagan estas revisiones. Pero aprovechemos también estas oportunidades, ¿verdad?, para ver cómo podemos de aquí en adelante impulsar a nuestro país. Y ahora sí, con esto cierro. El tema de la ley de eficiencia energética que mencionaba el doctor Hugo Noé, en Estados Unidos en el 2008, cuando se dio la crisis, ¿verdad?, por los precios del combustible llegaron a $150 el barril de Texas, previo a la recesión, ¿verdad?, ¿qué es lo que implementó el presidente Barack Obama? Él implementó un programa que se llamaba Cash for Clunkers. Básicamente lo que decía usted es que si su carro era ya viejito, de los 80, de los 90, y tenía un rendimiento bajísimo de combustible, usted podía ir a entregar su carro, o sea, lo tenía que entregar obviamente. Ellos le iban a dar a usted un bono de X cantidad de dinero para que pudiera comprar uno, pero el carro que usted podía comprar tenía que ser eficiente, tenía que tener un mínimo de eficiencia de combustible, también de emisiones, obviamente, al medio ambiente, y se hace, eso es una política, por ejemplo, que es un poquito diferente a una exoneración, es un incentivo, ¿verdad?, ya fiscal, que lo que está buscando es que a nivel macro se puedan generar esos beneficios de reducir la dependencia, en este caso específico, de los combustibles. Sí, gracias. Ahora participa el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, que está con nosotros, el licenciado Daniel Fortín. Licenciado Fortín. Hola, licenciado Valladares. Un saludo aquí a la distancia, vía teléfono. También, pues, al vicepresidente Hugo Noé Pino, una persona a la que admiro mucho siempre por su dedicación a sacar adelante este país, a buscar combatir la corrupción y mejorar, pues, todo nuestro sistema económico y todo lo que él ha logrado en este país. A Pedro Barquero, pues, compañero de lucha de muchos años, y ahora, pues, él en un puesto bastante importante para poder desarrollar lo que es la parte económica de nuestro país. Y obviamente, pues, Juliet, expresidenta de COEP, amiga, y a Kevin, pues, también director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con el cual, pues, hemos compartido desde hace un tiempo que se incorporó a estas gremiales. Y yo solo quería hacer un comentario, y lo que nosotros buscamos como empresarios es poder trabajar con el gobierno en armonía. O sea, nosotros necesitamos en este país trabajar con mucha armonía, o sea, que no hayan pleitos, que no hayan diferencias, que no haya una oposición férrea. O sea, tenemos que construir, sentarnos en una mesa, hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, porque para mí refundar este país es hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo y poner los puntos sobre la I de lo que tenemos que hacer para sacar adelante este país. Eso para mí sí debería ser una refundación del país. Hacer ese plan que nos lleve a ser un país en desarrollo. Con respecto a este tema de exoneraciones y exenciones, que son dos cosas diferentes, tenemos años de estar hablando de este tema. Y lo más importante es que el gobierno debe diferenciar a quién se le entregan estas exoneraciones. Porque anoche en los programas de televisión estaba viendo que ahora la cifra ya aumentó de 38,000 millones, que era hace un par de años antes de la pandemia, a 42,000 millones en exoneraciones. Pero debemos diferenciar, por favor, yo les pido, de que no
le hagamos creer al pueblo que los 42.000 millones son de la empresa privada. De esos 42.000 millones, más de la mitad son exenciones de impuestos sobre ventas de la canasta básica. Otra parte va para las iglesias, otra parte va para el combustible de la generación de energía. Entonces, al final queda una parte que tal vez es menos de entre el 15 y el 18% de los 42.000 millones de lempiras que los exonera la empresa privada. Entonces, ahora vayamos a ver qué son esas exoneraciones de empresa privada. Muchas de ellas van enfocadas a lo que es el turismo. Si nosotros no damos exoneraciones al turismo, el turismo no se puede desarrollar y nosotros necesitamos poder desarrollar. Nuestro país tiene un alto potencial para desarrollar el turismo y el turismo necesita exoneraciones porque pasan muchos años para que se vuelvan rentables. Y eso es muy importante. Por otro lado, yo creo que recuerden ustedes que en el 2013, a finales del 2013, se emitió un decreto que fue el 278-2013 que empezó a ser efectivo a partir del 1 de enero del 2014, en el cual fue cuando se aumentó el impuesto sobre ventas del 12 al 15, pero también se habló mucho de las exoneraciones. En ese momento se dijo que ninguna empresa podía cambiarse de régimen y aumentar la temporalidad de su exoneración, que si se cambiaba de régimen siempre terminaba en el momento que había sido previsto por la ley original, y que cualquier exoneración que tuviera una vigencia indefinida, que habían varias que la tenían, fuera hasta los 12 años. Estamos hablando que ya han pasado 8 años de eso. Muchas de esas empresas ya terminaron con sus exoneraciones y muchas de esas también están por terminar, y las que eran indefinidas también. Entonces, creo yo que estamos en el momento justo de poder analizar esta situación. Sin embargo, aparte de lo que mencionó Pedro hace un momento en su primera intervención, de por qué se otorgan estas exoneraciones, quiero hacer mencionar también de que tienen que haber 3 principios fundamentales para otorgarlas, que son las que generan empleo, y mucho empleo, las que generan inversión y distribución de la riqueza, y las que son para investigación y desarrollo. Entonces, estas son las que realmente nosotros debemos de proteger, en el sentido de que tengan esta función, pero van encaminadas a algo turístico, o una maquila, o un drawback, o cualquier tipo de labor que realicen, que sean meritorias a tener una exoneración fiscal. Nosotros, como empresa privada, lo que les pedimos de verdad es que nos sentemos a trabajar, a mirar hacia adelante y tratar de ver el futuro que Honduras tiene. O sea, pensar en qué podemos hacer juntos todos, porque una de las promesas de este gobierno era la reconciliación, y eso es lo que nosotros estamos esperando, como dice el dicho, como agua en mayo. Queremos reconciliación nacional, queremos que todos trabajemos en pro de levantar a Honduras, juntos, todos juntos. Gracias. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Una pausa y continúo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, don Pedro Barquero, ¿a quiénes favorecen esas exoneraciones? ¿Quiénes son los más favorecidos? Después le voy a preguntar a doña Juliet sobre el COEP y el gobierno, porque lo de ayer fue un enfrentamiento, no nos podemos engañar, y ojalá que se pongan de acuerdo, porque fue una declaración fuerte la que dio el director ejecutivo en contra del gobierno. ¿A quiénes favorece?
Mira, hay varios beneficiarios de las exoneraciones y lo que decía Daniel antes de la pausa tiene razón. Hay una parte de las exoneraciones que va para los productos de la canasta básica, hay una parte de las exoneraciones que va para la generación de energía, hay otra que va para las ONGs, las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales, y hay otra parte que va supuestamente para el aparato productivo del país. Y esa porción que va para el aparato productivo del país, al igual que todas las demás, van a revisión. No es que vamos a revisar solo las exoneraciones del sector privado. Nunca hemos dicho que vamos a revisar solo las exoneraciones del sector privado. Lo que hemos dicho es, vamos a revisar el sistema de exoneraciones y todos los diferentes regímenes de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hablando un poquito acerca de la parte del sector privado. Lo que queremos nosotros es diseñar un nuevo modelo que se asegure que quien reciba el beneficio sea el que genere empleo. Y te pongo un ejemplo. Ahorita la amplitud del régimen actual está de que si tú haces una operación de bienes y raíces y construyes una bodega, aunque tú no generes empleo, tú puedes recibir los beneficios. Entonces tú haces la bodega, se la alquilas al que va a poner las máquinas de coser, y el que pone las máquinas de coser es el que contrata a la gente, pero reciben el beneficio los dos, el que alquila la bodega y el que contrata a los empleados para costurar en la maquila. Entonces la pregunta es, como país, ¿necesitamos darle el beneficio fiscal al que alquila la bodega, aunque no genere empleo? ¿O es suficiente con darle el beneficio fiscal solo al que realmente pone las máquinas y contrata a la gente? Entonces, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer para poder definir realmente a dónde poner los incentivos y asegurarnos que nos ayuden a lograr los objetivos como país. Tocando ahora un poco ya fuera de la empresa privada de la canasta básica. La cantidad de productos y los productos que están exonerados de la canasta básica no coinciden para nada con la cantidad de productos y los productos con los cuales hacemos las mediciones del costo de la canasta básica para poder hacer los cálculos de la inflación y de todo lo demás. Entonces, ahí hay una incoherencia grande. No podemos estar entonces exonerando productos que realmente por el otro lado no los estamos tomando en cuenta para el cálculo de la canasta básica como parte del costo de vida. Entonces tenemos que hacer ahí un cruce y asegurarnos entonces de poner los incentivos en las cosas que realmente tenemos que poner los incentivos. Y las ONG es lo mismo, o sea, tenemos que hacer una revisión también de las organizaciones no gubernamentales para ver quiénes realmente están cumpliendo su objetivo y quiénes no cumplen con sus objetivos de acuerdo a sus mismos estatutos que son presentados en el Ministerio de Gobernación. Entonces todas las exoneraciones tienen que ser revisadas para asegurarnos entonces de poner los incentivos en los lugares correctos, porque esto de las exoneraciones, Raúl, es simple y sencillamente poner incentivos en donde estratégicamente quiere el gobierno para poder desarrollar los temas de interés nacional. Pero lastimosamente han sido utilizadas las exoneraciones para beneficiar personas particulares y grupos de interés. Eso no es correcto y eso es precisamente a lo que le vamos a poner orden en este tema. Y te garantizo que una vez que terminemos la revisión, vamos a poder tener un modelo con el cual vamos a poder atraer inversión y realmente va a estar direccionado a lo que el país necesita en este momento, por encima de lo demás, que es la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo. El sector privado señala que el gobierno lo que quiere es ponerlos como los malos de la película. ¿Por qué, doctor Pino? Y el COE tiene una postura de que los fideicomisos no pueden ser considerados como parte de incentivos fiscales. ¿Por qué? Bueno, que el gobierno quiere poner al sector privado como malos de la película no es cierto. Realmente yo creo que las múltiples declaraciones de los funcionarios públicos y desde el Congreso han sido de que se quiere trabajar, como decía el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín, se quiere trabajar con el sector privado. Lo que sí es muy importante diferenciar es que esos tipos de ventajismo, de privilegios de aquellos que financian las campañas para obtener un beneficio no se va a dar en este gobierno. Y eso hay que diferenciarlo completamente de la relación con el sector privado. Esta es una relación en donde nosotros aspiramos, y se dijo durante la campaña, aspiramos a un empresario que arriesga, a un empresario que innova, a un empresario que crea empleo, pero no aquel que toma la actitud de burro amarrado contra tigre suelto, por ejemplo en los contratos que vimos en las alianzas público-privadas, en donde la mayor parte del riesgo lo asume el gobierno y la ganancia está garantizada para el empresario. Ese tipo de empresario no es bueno para el desarrollo de Honduras. Y quiero señalar algo, Raúl. Este concepto
este concepto de creer que la empresa privada se puede desarrollar en base a exoneraciones fiscales es un concepto equivocado. Lo venimos desarrollando desde el periodo posterior a la independencia. La reforma liberal se basó en la promoción de la minería a nuestro país con exoneraciones fiscales. El enclave bananero se desarrolló con relación a exoneraciones fiscales y asignaciones de tierra. La parte del mercado centroamericano en los años 60 y 70 con incentivos fiscales. Después vino el modelo neoliberal con incentivos fiscales. Eso no es posible. ¿Qué es lo que se necesita para promover la inversión? Se necesita seguridad jurídica, se necesita reducción de la violencia, se necesita mano de obra capacitada, se necesita energía abundante y barata. Es decir, se requieren otra serie de elementos. ¿Por qué en los países desarrollados se habla de que solamente existen dos cosas seguras, los impuestos y la muerte? Porque definitivamente alguien tiene que ayudar a nivelar la cancha de juego en que se encuentra más del 60% de los pobres en nuestro país. Cuando dice el director ejecutivo del COEP que ustedes se pongan a trabajar y que dejen de estar llorando por los 12 años... No, es que no se puede desconocer la historia y trabajando estamos. Yo creo que el gobierno desarrolla un amplio proyecto de naturaleza social, pero quiero señalarle algo a Kevin. Kevin, él señaló de que da una envidia sana cuando vienen empresarios guatemaltecos. El coeficiente tributario en Guatemala es de los más bajos de Centroamérica, anda entre el 10 y el 11%. Pero también tienen el 50% de nutrición infantil en niños menores de 5 años. Esa no puede ser realmente una economía sana y una política social sana. Yo creo que todos los hondureños tienen la exigencia de pedirle al gobierno que los recursos que capten los usen transparentemente y en prioridades. Pero cuando basamos, y esta es una pelea que yo tengo con mis compañeros y compañeras en el Congreso Nacional, no se puede estar basando políticas económicas en exoneraciones fiscales. Doctora Juliet, ¿esto es el inicio del enfrentamiento entre el COEP y la empresa privada o cree que se va a poder llegar a acuerdos? Porque lo de ayer fue bastante fuerte. Y no sé, Pedro aquí nos va a decir después si van en contra de empresarios, si van a querer meter presos empresarios, qué es lo que va a hacer el gobierno, porque ayer el señor Urtecho pues fue claro en la posición del COEP que este gobierno ni trabajan, que solo viven hablando de los 12 años, que no hacen nada y que se olviden de lo que ocurrió y que se pongan a trabajar. Dio a entender el hombre que el gobierno no servía. Eso es un enfrentamiento claro entre COEP y empresa privada. Usted fue presidenta del COEP. ¿Qué visualiza? Bueno, yo creo que no. Ya he escuchado usted a la Cámara de Comercio, su presidente es miembro de la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y están de acuerdo. Entiendo también que la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa ocupan también una posición en la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y en general creo que están de acuerdo en las exoneraciones. Yo quiero recalcar que esto es importante, esto es legítimo, esto más que legítimo es una obligación de los gobiernos de turno que vienen hablando, como decía Daniel Fortín, desde hace tiempo de exoneraciones, pero que al final no se han visto los resultados. Yo creo que es justo, es correcto, es equitativo. Mire, es importante revisar las exoneraciones de todo tipo, como los clasificó o mencionaba Pedro Barquero y Daniel Fortín, y es que vemos también que muchas empresas se han dedicado a establecer ONGs, muchas veces con el objetivo, no quisiera decir, de evadir impuestos. Todo eso hay que revisarlo,
porque también si hay ONGs e instituciones sin fines de lucro, hay que revisar que hagan bien su trabajo, porque le voy a decir también, fíjese que las exoneraciones incluyen también hasta la falta de pago de tren de aseo en las alcaldías. Eso ya me parece exagerado, o de no pagar impuestos. Cuando vemos alcaldías como la de Tegucigalpa, que tienen necesidad también de ingresos, es legítimo que ellos, yo entiendo que se van a reunir hoy con la SAR, los regidores de la alcaldía, precisamente por eso, para revisar todo eso. Y es importante, porque mire, una empresa que ha tenido incentivos por 10 años y que vende y que están consolidadas, y eso, como les digo, ellas mismas deberían de decir, miren, ya no, prefiero que esto, vamos a pagar impuestos y esto que se vaya a cubrir la parte social. Porque una empresa que recibe incentivos por más de 10 años, que tiene ventas enormes, mejor que cierre, sino, o sea, si dice que no funciona y que necesita de las exoneraciones. Es bien importante revisar todo esto, y lo que sí quisiera yo como ciudadana, como empresaria, más que todo como ciudadana, como hondureña, es que se haga el trabajo, que no levante esto pólvora, como dicen en algún momento, como se está haciendo ahora, pero que al final el pueblo quede con la esperanza y que quede con solo la esperanza y que no se hizo. Necesitamos resultados, necesitamos que nos estén informando al pueblo hondureño qué es lo que pasó con esto u otro proyecto, cuánto va a generar en ingresos, a dónde se van a ir esos ingresos que antes no tenía el Estado, y eso es bien importante. Nosotros esperamos que se haga. Yo vuelvo a repetir, es legítimo, es necesario, y sobre todo por la gran cantidad de empresas, muchos empresarios de verdad, como le llaman, héroes, que no tienen esos privilegios y que luchan constantemente en una competencia desleal. Hablando de lo que decía Kevin, de cómo incentivar cacao y todo, mire, yo considero también que hay que ponerle atención especial al tema de la producción en el campo. Qué bueno que han conseguido ya préstamos bajos y todo para incentivar, y sobre todo a los productores del campo que no tienen activos para conseguir préstamos así normales y que por años han estado. Pero encima hay otra cosa, hay que buscar la manera de cómo apoyarlas, pero en general, no solo al cacao, porque entonces van a crear privilegios, pero claro, hay que buscar la manera de incentivarlos, y es necesario para hacerlos, lo que decía el doctor Hugo Noé Pino, competitivos. Es importante, no solo con exoneraciones vamos a ser competitivos, necesitamos tener costos de producción, de comercialización justos, de energía, de préstamos en los bancos. Mire lo que pasa en los sectores productivos del campo que producen, por ejemplo, plátanos y todo, ante la invasión que hay del resto de los países centroamericanos, especialmente de Guatemala, de las verduras, de los plátanos, de todo. Entonces, esta gente que está pagando altos costos de fertilizantes, porque con la situación ha subido todo a nivel internacional, que están pagando materias primas, industrias caras, escasas, y todo, no pueden competir con la invasión que vienen de productos. Y yo no digo, estamos en globalización, y yo no digo que no entren productos de afuera, magnífico que entren, pero aquí se tienen que crear esas condiciones de competitividad de las que hablaba el doctor Hugo Noé Pino, y que entiendo yo que eso es lo que están tratando de hacer, entendiendo que es una necesidad urgente que están tratando de hacer en el gobierno. Crear las condiciones para ser competitivos. Eso es la obligación que tienen los gobiernos de turno, ver los diferentes sectores, qué problemas están teniendo. Y me alegro pues que estén atendiendo el tema del sector productivo del campo, porque es bien importante para que la gente, especialmente del campo, no emigre. Y usted ve, hay departamentos enteros de donde más emigra la gente, a veces ya no encuentran ni cortadores de café, ni trabajo en el campo. Eso básicamente, y yo espero que esto ve resultados en este
o sin atropellar a nadie, simple y sencillamente conciliar, hablar y hacer lo que se debe de hacer. Muchas gracias a la doctora Juliet Handal, exministra de Economía, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por su participación esta mañana. Sus conclusiones, Kevin, ya estamos al cierre del programa. Licenciado Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Sí, voy a tratar de ser breve, resumir. Bueno, creo que se logró el objetivo del azar de poder crear este tipo de debates que ha sido para mí muy enriquecedor. Realmente siempre es un honor participar, comparto mucho con lo que dijo doña Juliet. Quiero cerrar con estos mensajes muy puntuales, ¿verdad? Creo que es importante enfocarnos en que las empresas que estén recibiendo estos beneficios, ¿verdad?, ellos realmente estén cumpliendo con ese objetivo o ese compromiso al que se comprometieron cuando se recibió en un primera instancia. Y creo que ahí se puede trabajar fuertemente en los controles que lleva a cabo el gobierno, ¿verdad? En el caso de las exoneraciones de las MIPYMES, por mencionar uno, existe un registro de exonerados. La Secretaría de Finanzas tiene una plataforma PAM en la que uno tiene que estar cumpliendo con ciertos requisitos y solicitudes que se le hacen para mantener esos beneficios. Yo creo que ahí es un área que se puede reforzar para tener un mejor control de estos beneficios y estas exoneraciones que se han estado otorgando. Igual, mencionar el caso, comparto con lo que dice el doctor Pino. Más bien, nosotros como país tenemos un 70% de pobreza, estamos bastante mal en comparación con Centroamérica, pero yo creo que hay que cambiar la conversación. Lastimosamente tenemos muchos años de estar hablando de quién está peor, si Guatemala o Honduras. Hay que apuntarle a que nosotros realmente crezcamos económicamente, y por eso voy a tomar mucho de lo que ha dicho la señora Juliet Handal. Comparto totalmente en lo que ha mencionado de las oportunidades de financiamiento para estos productores. ¿Por qué razón como Cámara hemos puesto los ojos en este tipo de recomendaciones? No, Raúl, porque cuando usted va a las comunidades, y aquí hago una invitación abierta a las autoridades que se puedan sentar con cada uno de estos rubros, no solo el cacao, yo menciono el cacao porque soy fanático del chocolate, pero también el banano, el melón, todos los demás productos en los que nosotros tenemos capacidad de producir a nivel nacional, que puedan visitar a los productores, preguntarles a ellos, ¿verdad?, qué es lo que necesitan para ser competitivos y generar políticas públicas sectoriales, ¿verdad? No lo hagamos de una manera muy genérica que probablemente a uno le va a funcionar y a otro no, sino que enfoquémoslo en cada uno de esos objetivos. Y con esto cierro. ¿Qué es lo que se está buscando, don Raúl? Cuando uno va a estas comunidades, que son familias que tienen generaciones que han trabajado únicamente en el café, en el banano, en el cacao, es difícil llegar y decirle, mire, olvídese de lo que usted ha vivido toda una vida. Por eso sucede lo que dice doña Juliet, tienen que emigrar ya hacia la ciudad o se van hacia otros países. Invertir en el campo, ¿verdad? Reforzar y fortalecer el agro realmente nos puede dar esa opción a que la población hondureña tenga una mejor calidad de vida, y comparto con lo que decía el doctor Pino, el objetivo debe de ser ese, el objetivo, y por eso, como ustedes podrán ver, ese es el lema de la Cámara, por el desarrollo empresarial hacia el progreso social. La calidad de vida del ser humano tiene que ser ese fin último que nosotros buscamos, ¿verdad? No es el crecimiento del PIB, no es eso, es que la población hondureña pueda tener una calidad de vida que sea la oportunidad. Y reitero, ¿verdad?, los que están recibiendo el beneficio realmente tienen que demostrar que han logrado cumplir con esos objetivos, que han cumplido con la ley, y en cualquier caso que se identifique una empresa que no lo está utilizando de la manera correcta, don Raúl, realmente hay que aplicar la ley, ¿verdad? Ahí no se está defendiendo a nadie. Yo le daba el ejemplo de equipos para agro, pero se trae un BMW, aplique la ley. Ahí no, como sector privado, no es algo que vamos a defender. Cierro con esto la pregunta que usted hacía. Yo no creo que sea una pelea o un roce con el sector privado y el gobierno. Así como tuvimos esta oportunidad hoy, realmente yo aprecio mucho estos espacios, espero que se puedan mantener. Esperamos la visita del doctor Pino junto con la Comisión de Energía y en todos los demás aspectos en los que el gobierno requiera de trabajar de forma conjunta con el sector privado, incluyendo el COEP, Cámara de Tegucigalpa, la ANDI. Todos estamos en total disposición a trabajar por el país. Muchas gracias, don Raúl. Gracias, don Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Voy a leer estos 3 mensajes antes de la despedida del doctor Hugo Pino y de el ministro Barquero. Bueno, para el caso, me dice doña Juliet, sería muy importante mencionar las exoneraciones de combustible que se dan a las empresas. Hay abuso. Ejemplo, una empresa le dan 500,000 galones para un proyecto. No lo auditan si los utilizan todo y después lo andan vendiendo utilizando impuestos del Estado.
debería de ser reembolsado una vez que liquiden o buscar un mecanismo de supervisión, me dice la doctora Juliet Handal. Aquí también me dice, buenos días, un excelente programa. Me gustaría mantener mi nombre en anonimato. Sobre el tema de devolución de los créditos fiscales, ¿por qué no cumplen? Eso tiene muy complicado a muchas empresas. Deben ayudar a acelerar ese tema. Eso le pertenece a las empresas, no al Estado. Llevan años solo dándole largas y eso está en el informe del Fondo Monetario Internacional. El abogado Chactur dice, buenos días, saludos a los panelistas, hay leyes abusivas que ahuyentan la inversión y que también deben ser revisadas porque son completamente inconstitucionales. Una de ellas es la ley de privación de dominio. Ojalá que en el Congreso dediquen al tema justicia y no solo al económico. Los créditos fiscales también es importante mencionar, me dice la doctora Juliet. Bien, doctor Pico. Raúl, en primer lugar, agradecer, porque no lo había hecho en la intervención anterior, a Daniel Fortín por sus palabras hacia mi persona. Y tratando, este tema lo vamos a seguir discutiendo porque es un tema de debate permanente en una economía como la hondureña. Pero en relación a la pregunta principal de este programa, no va a tener las declaraciones del secretario ejecutivo del COEP, no va a dañar la relación entre el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo con el COEP. Tenemos una agenda común que desarrollar en varios aspectos y la vamos a seguir desarrollando. Yo lo miro como un exabrupto. Hay veces a los funcionarios públicos también nos toca, nos sucede eso. No es nada más que una opinión particular, desafortunada, diría yo, y por lo tanto tenemos una agenda común a desarrollar, entre las cuales está esta revisión de las exoneraciones. Muchas gracias al vicepresidente del Congreso Nacional, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas y embajador de Honduras en Washington, doctor Hugo Noé Pino. Por cierto, que la Pelosi haya ido a Taiwán, ¿van a atacar los chinos comunistas o no? No creo que ataquen, pero sí crea tensiones innecesarias en el ámbito internacional, Raúl. Buen día a todos los panelistas y usted. El problema del gobierno y empresarios es que se han venido creando varias exoneraciones con tiempos de vencimiento, pero ¿qué sucede al terminar el tiempo? Se pasan a otros para evitar los pagos al gobierno y municipalidades. Las exoneraciones, considero, se deben hacer cuando inician operaciones. Don Pedro, ¿cómo quedan con los empresarios? ¿Van contra empresarios? ¿Van a ir empresarios presos? ¿Qué va a pasar, Pedro? Bueno, mira, nosotros en el Poder Ejecutivo no somos el sistema de justicia. Ahora, si tuviéramos un sistema de justicia realmente funcionando, hubiera mucha gente, no solo empresarios, políticos, personas particulares y de todo tipo, estuvieran en la cárcel, como tú estás preguntando, porque hay muchas personas que han actuado de manera incorrecta, se han metido actos de corrupción, se han beneficiado indebidamente de las arcas del Estado. Tu discurso en la campaña y ahora que eres ministro y ves todo lo que ha pasado, ¿qué piensas? Que definitivamente tienen que haber consecuencias, Raúl. O sea, hay personas que este país lo destruyeron y son pocas personas, Raúl, no es ni siquiera muchas personas. Esas pocas personas tienen que haber una consecuencia. Por eso precisamente estamos tratando de traer la MASI, por eso hicimos un ministerio de anticorrupción, por eso se están haciendo los cambios aquí los compañeros del Congreso de las leyes para poder combatir la corrupción. Se están haciendo un montón de cosas para que realmente podamos tener justicia en el país y que las personas que cometieron esos actos de corrupción y que contribuyeron a la destrucción del país, pues reciban una consecuencia de acuerdo al daño que le provocaron a Honduras. Ahora, por el otro lado, con este tema de las exoneraciones, el objetivo es poder rediseñar el modelo y tener un modelo entonces que le haga sentido al país y que elimine los abusos que hayamos estado teniendo. Y el sector privado, pues a nosotros lo que nos interesa es trabajar juntos con el sector privado, pero el sector privado tiene que trabajar junto al gobierno también para poder eliminar estos abusos. Y ellos tienen que estar trabajando por el bien común, no por el lado de las personas que han estado abusando.
En el tema de la energía, por ejemplo, te pongo el ejemplo, el sector privado tiene que definir del lado de quién va a estar, del lado de los 300 y pico mil empresarios a nivel nacional que pagan energía cara o del lado de los 28 contratos que le están cobrando la energía cara a los otros 300.000 empresarios. Lo mismo con las exoneraciones, necesitamos el apoyo del sector privado para que sea más fácil el proceso y que eliminemos esos abusos para que podamos entonces diseñar un sistema que nos ayude a traer inversión y que nos ayude a crecer como país, a reducir la pobreza y a generar más empleo. Muchas gracias, Raúl. Buen día. Gracias al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Gracias, doña Juliet. Ha sido un placer que esté con nosotros. También muchas gracias a Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y al vicepresidente del Congreso, el doctor Hugo Noé Pino. Ojalá gobierno y empresa privada se pongan de acuerdo por el bien de Honduras, un país muy pobre, de los más pobres del mundo, un país donde la educación también es deficiente, hay problemas en salud, y ojalá que estas diferencias, y como dijo don Pedro, hace un momento quien se metió en problemas, pues la justicia sabrá qué repercusiones van a tener, pero ojalá que el empresariado y el gobierno se sienten, platiquen y saquen adelante el país, porque eso es lo que queremos. Creo que la gente por eso fue a votar, por un cambio que beneficie a Honduras, y ojalá los acuerdos sean en esa línea hacia ver el futuro del país, una Honduras mejor. Buenos días, gracias, que estén bien.